Hablaremos del anillo de Polícrates, así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos salir, que queda en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos 6 o 5 antes de Cristo, y allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad inusual Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice tirano de Samos. Delos era una isla sagrada en donde se practicaba el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, Roberto Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, sí. No a la suya Dorio, sino a la hermana de Apolo, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde vivía el finado Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que debía corresponder al hombre que dominase los mares. Quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa que parece relativamente fácil, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates ya dominaba todo el sudeste del Egeo y no había barco que pasase por aquellas aguas que no le pagara algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Bueno, una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a este hombre. Parecía ser ciertamente ya no el dueño de los mares, sino del mundo mismo, porque el tirano echaba mano a cuanto barco avistaba. A veces devolvía intactas las presas cobradas a sus propietarios con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía, mire, estoy hecho. Quédese con el barco porque con lo que he choreado estos últimos días me doy por contento. Hay que decir que en su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba conciertos con su siringa. Lindo. La flauta que usaba Pan. La flauta de Pan, claro. Y de los afiladores, ¿no? Hacía también espléndidos regalos a los escultores y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, ¿qué quiere? Sí, ¿no? la prepaga. Claro. Era el médico Demócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. También tocaba la lira. Efectivamente. La lira, aquella especie de instrumento hecho con una tortuga, según se dice, inventado por el mismísimo Hermes, que vació una tortuga, antecesor del charango. Bueno, este hombre también tocaba la lira. Bueno, no tocaría eso, pero... muy bien, en alguno de sus alardes, Polícrates hizo algunos regalos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que a su vez miraba hacia al oriente lleno de preocupaciones, digo por el crecimiento del imperio persa, ¿no? Al que el rey temía por la seguridad de Egipto, y temía con toda razón. Bueno, pues el rey Amasis
recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho a viajar libremente. El rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos y durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Guarda, dice, Araca con la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio, y los griegos eran los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. No así los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y menos pasionales en ese sentido. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Dice, devolver el anillo. Bueno, Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvílo, tirarlo al mar. Bueno, entonces, claro, no era de él. Claro. Polícrates aceptó la sugerencia y tiró al mar la joya, pero vino a suceder algo inesperado. Parece que los dioses no aceptaron aquel sacrificio y al día siguiente el anillo regresó. El mar lo devolvió. Un pescador se lo devolvió a Polícrates. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. Y cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra, se te vuelve. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo que aseguraba la suerte era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no le creyó, dijo, anda. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico el bueno de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios, secretos de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, ¿no? Que parece que cuando se tomaba un par de cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo que en agradecimiento a aquella batida lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro que podía pasar a buscar cuando quisiera, le dijo. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo, mirá, tengo un sueño y creo que es profético. Papá le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático, que tanto ni que tanto. Así que, confiando en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia y allí fue apresado enseguida por el general persa Orontés, y no Otorgués, un militar de confianza del gran Darío de Arayagua, rey de reyes. Y lo crucificaron. Sí. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre. Era el año 515 antes de Cristo. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja del orden de, qué sé yo, los tiranos terminan siempre mal, yo qué sé. Sí, siempre. O hay que hacer caso de los sueños de nuestra hija, o hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias, o un infidente es peor que un ingrato. Bueno, eso está bien. No, yo creo que un ingrato es peor que un infidente. Un ingrato yo creo que es peor que un infidente, pero está bien para la moraleja del bueno de Polícrates. Fíjese además que Amasis, que Schiller lo llama Amosis, en realidad, por ahí para que le arrimen. En alemán todos los egipcios son parecidos. Es muy probable que se llamara Amosis,
porque confío más en Schiller que en nuestros informantes. Amosis va a palmar también en manos de un persa, ¿no? El muchacho Cambises, hijo de Ciro, y por esa fecha, más o menos no me acuerdo muy bien, pero es 521, 516 o algo por el estilo. Pero creo que en todo caso hay una pequeña maldad errónea en todo este asunto, porque si hay algo milagroso, no es que un anillo le dé suerte, sino que uno tire un anillo, un pescado se lo coma, pesquen al pescado, encuentran el anillo y se lo devuelvan. Ese es un milagro. Y además, ese es un milagro. Y además otra cosa, si esto funciona para los objetos que antes eran beneficiosos para uno, debería funcionar para los objetos que son maléficos. Y todo el mundo sabe que los objetos maléficos que uno tira le vuelven, en forma de novia, en forma de cuñado. Yo tenía una figurita maléfica y la quería perder y no podía. Claro. Y es tremendo, porque eso vuelve y regresa. Vuelve. Las novias que vuelven también son como maléficas, sí. Uno a veces ha sido objeto maléfico de alguna novia. Sí. Ha tratado de echarlo y uno vuelve. Vuelve comido por el pescado y transformado en él. Sí. Pero en cualquier caso me parece que Polícrates, además, después de haber reinado, a esta altura había reinado 30 y pico de años, era un hombre que se le había pasado bomba, se va a Libia donde hay otro Creso, otro tipo lleno de plata y qué sé yo, digo, bien podía haberse evitado el gesto de la ambición, porque finalmente, si uno no sabe aprovechar lo que la vida le dio y pretende más y cree en cualquier estupidez que le dicen, es como tomar la música de los cielos como una melodía, la melodía de la guitarrita. La melodía de una lira, por ejemplo, que era lo que tocaba el propio Polícrates con sus dedos. Y escucharemos, en homenaje a ese carácter músico de este hombre, el único lado bueno, el tango La Guitarrita, en la versión, no en lira, pero sí en guitarra, de Juanjo Domínguez.